Parte 1. Entre sueños y desdichas. En lo profundo de la campiña, donde los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, vivía Lenadi, una mujer cuyo destino se entrelazaba con los suspiros del viento. Su rostro, marcado por la melancolía, reflejaba una vida de desdichas y anhelos frustrados. La casa de madera en la que residía, aunque acogedora, no podía ocultar las cicatrices del tiempo y la escasez que la envolvían. Lenadi, desde joven, había albergado el sueño de convertirse en médica. Sus ojos centelleaban con la esperanza de aliviar el sufrimiento de otros, pero su realidad estaba lejos de ese sueño. La carestía en el campo la empujaba a la periferia de la felicidad, y sus jornadas estaban marcadas por la lucha contra el hambre y la implacable rutina del trabajo en la tierra. Las noches en su humilde morada resonaban con susurros de un futuro diferente, pero la falta de recursos y oportunidades parecían amarrarla a un destino que se resistía a cambiar. Los libros de medicina que apilaba en un rincón de la habitación se convertían en ventanas hacia un mundo inalcanzable, un recordatorio constante de la brecha entre sus sueños y la realidad que enfrentaba. Las estaciones iban y venían, y Lenadi lidiaba con la dualidad de su existencia. La naturaleza vibrante que la rodeaba contrastaba con su propia languidez. La soledad de sus días se mezclaba con el eco de su deseo insatisfecho. En la penumbra de su hogar, la sombra de la insatisfacción se alargaba, tejiendo un manto de suspenso que envolvía el primer capítulo de la vida de Lenadi. Parte 2. Un encuentro transformador. La monotonía de los días de Lenadi se vio interrumpida por un evento inesperado que resonaría en su destino. Una mañana, un médico llegó al pequeño pueblo, llevando consigo no solo su maletín de medicina, sino también un destello de esperanza. La noticia se esparció rápidamente, y los aldeanos se congregaron para recibir la atención de este curandero moderno. Lenadi, a pesar de su modesta posición, no podía resistirse a la atracción magnética de la medicina. Se acercó tímidamente al médico, con la curiosidad danzando en sus ojos. La conversación entre ellos se volvió más profunda y significativa. El médico, impresionado por la sed de conocimiento de Lenadi, compartió algunas enseñanzas básicas de medicina. El tiempo se volvió un aliado en este encuentro transformador. Lenadi absorbía cada palabra con avidez, como una flor que finalmente encuentra la luz del sol. El médico, a su vez, se sorprendía no solo por la rapidez con la que Lenadi asimilaba las enseñanzas, sino también por su innata comprensión de los conceptos médicos. El intercambio entre ambos se convirtió en un flujo constante de conocimiento y gratitud. Lenadi, aunque alejada del formalismo académico, poseía una intuición innegable para la medicina. El médico, cada vez más impresionado, se convirtió en un mentor silencioso, guiándola en la senda de su anhelo. Así, la vida de Lenadi comenzó a teñirse de nuevos colores, y el suspenso que rodeaba su existencia adquirió matices de promesa y posibilidad. El médico se convirtió en el catalizador de un cambio que resonaría a lo largo de los días venideros, marcando el segundo capítulo de la fascinante historia de Lenadi. Parte 3. Revelaciones en la oscuridad. La vida en el pueblo seguía su curso tranquilo, pero una noche todo cambió. El viento susurraba sombras en las callejuelas y Lenadi sintió una inquietud inexplicable. Al llegar a su hogar, se encontró con una escena desgarradora. Su madre yacía en el suelo, víctima de la mordedura de una serpiente venenosa. El pánico se apoderó de Lenadi al darse cuenta de la gravedad de la situación. Desesperada, Lenadi buscó por el pueblo el antiofídico crucial, pero sus esfuerzos fueron en vano. La ausencia de este suero dejó a su madre presa de un veneno que se extendía rápidamente por su cuerpo. La comunidad, impotente, observaba cómo una vida se desvanecía en la oscuridad de la noche. En el lecho de la agonía, la madre de Lenadi, entre susurros débiles, confesó un secreto que arrojó luz sobre los enigmas de su pasado. «Tienes un hermano mayor», murmuró, su voz apenas audible. «Hace 32 años, en la miseria extrema que vivíamos, lo di en adopción a una pareja francesa. Fue un acto de amor, Lenadi, un sacrificio para darle una oportunidad que nosotros no podíamos ofrecerle». Lenadi, aturdida por la revelación, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La verdad, oculta durante tanto tiempo, emergía en medio de la tragedia.
Las lágrimas se mezclaban con el tormento de la pérdida inminente y el descubrimiento impactante. La confesión de su madre se convirtió en un eco persistente mientras su corazón latía al ritmo de una dualidad insospechada, el duelo por la partida de su madre y el desconcierto por el hermano que nunca supo que tenía. En esa noche llena de sombras y secretos desvelados, Lenadi quedó sumida en un suspenso doloroso, enfrentándose a la realidad cruda de su pasado y las incertidumbres de su futuro. Parte 4. Un destino en el umbral. El médico, testigo de la desgarradora noche que cambió el curso de la vida de Lenadi, se convirtió en el faro que iluminaría su futuro incierto. Antes de partir, dejó una sorpresa que sería la clave para abrir puertas a un destino diferente. En el umbral de su despedida, el médico entregó a Lenadi una carta que contenía la noticia más sorprendente y esperanzadora. Con ojos brillantes, le informó que estaba inscrita para el examen de admisión en la Facultad de Medicina. La posibilidad de convertirse en estudiante oficial de medicina, de perseguir el sueño que había acariciado desde niña, estaba al alcance de sus manos. El médico, alentándola con una sonrisa cálida, explicó que la beca estaba en juego. Si Lenadi demostraba su capacidad y conocimientos en el examen, la senda hacia la educación médica se abriría de par en par, allanando el camino hacia un futuro lleno de promesas y oportunidades. La noticia resonó en el corazón de Lenadi como una sinfonía de esperanza. Las lágrimas, esta vez, eran lágrimas de gratitud y asombro. La sorpresa que el médico le había entregado no solo era un regalo tangible, sino también una puerta a un mundo que hasta ahora solo había vislumbrado en sus sueños más audaces. Así, entre el lamento de la pérdida y la luz de una oportunidad inesperada, Lenadi se encontraba en el umbral de su propia transformación. El examen de admisión no solo sería una prueba de conocimientos, sino también un rito de pasaje que determinaría su destino. Con el anhelo ardiente de honrar la memoria de su madre y la determinación de superar los desafíos que la vida le había presentado, Lenadi se preparaba para enfrentar el examen que podría cambiar su vida para siempre. Parte 5. Navegando entre calles desconocidas. El día del examen amaneció como un desafío implacable para Lenadi. La ciudad, desconocida y vasta, se extendía ante ella como un laberinto de calles sinuosas y edificios imponentes. Nunca antes había abandonado la serenidad del campo y ahora se encontraba perdida en la vorágine urbana, con la urgencia de llegar a un destino crucial. El reloj, testigo implacable, avanzaba sin piedad mientras Lenadi se esforzaba por descifrar el mapa que sostenía con manos temblorosas. Las indicaciones parecían un enigma, y el tiempo se desvanecía como arena entre sus dedos. La incertidumbre se apoderaba de ella, y las lágrimas, compañeras fieles en esta jornada, resbalaban por sus mejillas. Para empeorar las cosas, en un momento de vulnerabilidad, unos desconocidos aprovecharon la confusión para arrebatarle el poco dinero que llevaba consigo. El golpe del robo resonó como un eco desgarrador en su alma ya agitada. Pero Lenadi, a pesar del miedo y la desesperación, no cedió ante la adversidad. Con el corazón palpitando en su pecho, Lenadi se armó de coraje y siguió adelante. Se cruzó con personas que le brindaron direcciones y apoyo, y, con determinación renovada, logró encontrar el camino hacia el lugar del examen. Sus pasos, aunque tambaleantes, la llevaron al umbral de la oportunidad que tanto ansiaba. Con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo al ritmo de la superación, Lenadi ingresó al salón del examen. Aunque su viaje estuvo marcado por desafíos y lágrimas, había llegado a su destino. El papel en blanco frente a ella se convirtió en el lienzo de sus conocimientos y aspiraciones. La ciudad, que al principio parecía una barrera insuperable, se desvaneció ante la fuerza indomable de su determinación. Así, entre suspiros y lágrimas de angustia, Lenadi se sumergió en el desafío que podría moldear su destino y le recordó que, incluso en las calles desconocidas, la resiliencia podía trazar caminos inesperados hacia la esperanza. Parte 6. Un eco de éxito en el silencio. El sonido resonante de la campana marcó el fin de la tensa jornada de exámenes. Lenadi, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, depositó su prueba con la esperanza de que cada respuesta escrita fuera un paso más hacia su sueño. La incertidumbre flotaba en el aire mientras se unía al silencio expectante que llenaba la sala. Al salir,
Los minutos parecían horas y la ansiedad envolvía cada pensamiento de Lenari. Fue entonces cuando la noticia, como un eco de éxito, se expandió entre los estudiantes ansiosos. La lista de resultados estaba lista y la revelación de los destinos se aproximaba. Con temblor en sus manos, Lenari buscó su nombre entre las cifras impresas. Su corazón casi dejó de latir cuando sus ojos encontraron la puntuación y el mundo pareció detenerse por un momento. Entre lágrimas de incredulidad y gratitud, su expresión pasó de la incertidumbre al asombro. Un 98 sobre 100, casi perfecto. Lenari, abrumada por la emoción, se dejó caer de rodillas al suelo. Las lágrimas fluían, pero esta vez eran lágrimas de júbilo y triunfo. Un agradecimiento silencioso escapaba de sus labios, como un tributo a cada desafío superado y a cada sacrificio que había llevado hasta este momento. Los compañeros de Lenari, contagiados por la emoción en el aire, la rodearon con abrazos y aplausos. En ese instante, la humildad y la excelencia se fusionaron en una sinfonía de logros. La noticia de su destacado desempeño se esparció como un viento de inspiración entre sus compañeros, quienes celebraban no solo por Lenari, sino también por la capacidad de la determinación y el esfuerzo de abrir puertas hacia un futuro más luminoso. Así, entre lágrimas de victoria y risas compartidas, Lenari se levantó del suelo, llevando consigo el peso de su éxito y la promesa de que su travesía, aunque llena de desafíos, estaba lejos de concluir. El siguiente capítulo de su historia comenzaba con la tinta de una puntuación casi perfecta, inscribiendo su nombre en las páginas de la Facultad de Medicina y dejando en el aire la promesa de un mañana lleno de logros y descubrimientos. Parte 7. Entre sacrificios y sueños. Con la puntuación casi perfecta que Lenari obtuvo en el examen, las puertas de la Facultad de Medicina se abrieron de par en par. La beca, como un faro de oportunidades, iluminó su camino, cubriendo las mensualidades de su matrícula. Sin embargo, la travesía hacia su sueño aún tenía obstáculos que superar. Aunque la beca alivió la carga financiera, Lenari se enfrentó a la realidad de sufragar su hospedaje y alimentación. La ciudad, desconocida y a la vez desafiante, le presentaba un nuevo capítulo de desafíos. Determinada a convertirse en médica, Lenari se embarcó en la búsqueda de un trabajo de medio tiempo que le permitiera costear sus gastos básicos. La tarea no resultó sencilla. Los anuncios de empleo eran escasos y la competencia feroz. Lenari, sin embargo, no se dejó vencer por la adversidad. Después de incontables intentos, finalmente aceptó un trabajo sacrificado, con un sueldo modesto que apenas rozaba el umbral de la subsistencia. Las jornadas se volvieron largas y extenuantes. Lenari, dividida entre las exigencias académicas y laborales, se sumergió en un ritmo frenético de responsabilidades. En su lucha por equilibrar trabajo y estudios, el tiempo para alimentarse adecuadamente se volvió un lujo escaso. Una vez al día, a veces entre libros y apuntes, Lenari trataba de asegurarse una comida. La restricción en su alimentación se volvió una realidad inevitable, una manifestación tangible de los sacrificios que estaba dispuesta a hacer por su educación. Sin embargo, su resiliencia permanecía inquebrantable, y cada bocado era un recordatorio de su determinación incansable. Así, entre la fatiga que se acumulaba en sus huesos y la perseverancia que ardía en su espíritu, Lenari tejió un tapiz de sacrificios y sueños. A pesar de los desafíos cotidianos, cada paso la acercaba más al sueño que, aunque lejano, brillaba como una estrella inalcanzable en el horizonte de posibilidades. Parte 8. El horizonte de oportunidades. Pasaron los años, y Lenari, persistente en su camino, avanzaba con firmeza a través de los desafíos y las lecciones que la Facultad de Medicina le ofrecía. Ahora, encontrándose en su tercer año, su determinación y esfuerzo la habían llevado a un lugar donde el horizonte de oportunidades se expandía frente a ella. Un día, mientras sumergida en sus estudios, Lenari escuchó un rumor emocionante que reverberó por los pasillos de la facultad. La noticia del Congreso Internacional de la Sociedad de Cirugía, con la participación de médicos distinguidos de lugares tan lejanos como España, Francia, Portugal y otros rincones del viejo mundo, llenó el aire con una energía palpable. El evento prometía ser una ventana hacia el conocimiento global y la oportunidad de aprender de expertos que llevaban consigo siglos de experiencia médica. Para Lenari,
Esto representaba más que un congreso, era la posibilidad de sumergirse en un océano de sabiduría médica proveniente de las raíces históricas de la profesión. La emoción en su corazón se mezcló con el asombro al imaginar la posibilidad de interactuar con médicos de renombre internacional. La perspectiva de aprender no solo de los libros, sino también de las mentes que habían dejado huella en la medicina, despertó una chispa de inspiración en Lenari. Con cada día que se acercaba al Congreso, su entusiasmo crecía. La idea de presentar sus propias ideas, de compartir conocimientos con profesionales de todo el mundo, se volvía un sueño tangible. Los pasillos de la facultad, antes testigos de sus lágrimas y sacrificios, ahora resonaban con la anticipación de un capítulo nuevo y emocionante en la trayectoria de Lenari. Parte 9. La conexión inesperada. Con el corazón lleno de emoción y una determinación ardiente, Lenari decidió ofrecerse como voluntaria para ser parte activa en la organización del Congreso Internacional de la Sociedad de Cirugía. Era su manera de sumergirse aún más en el evento, de absorber cada gota de conocimiento que pudiera y de contribuir a hacer que el Congreso fuera una experiencia inolvidable. Al tercer día del Congreso, mientras se desenvolvían las fascinantes presentaciones y discusiones médicas, la sala se llenó con la figura del distinguido neurocirujano francés Isaí Benait. Este renombrado médico compartió su experiencia y conocimiento sobre el neuroblastoma, captando la atención de la audiencia con su maestría en la materia. Al finalizar su presentación, Isaí Benait sorprendió a la audiencia al proyectar una imagen de un pintoresco pueblo, manifestando su profundo amor por esas tierras y destacando que su origen se encontraba en ese lugar específico. La audiencia se sumió en un murmullo de admiración y sorpresa. Sin embargo, para Lenari, la revelación fue como un relámpago en un cielo despejado. Las imágenes proyectadas ante sus ojos eran nada menos que fotografías de su propio pequeño pueblo, ese rincón en el campo donde había vivido una vida marcada por desafíos y sueños. El shock dejó a Lenari momentáneamente sin palabras. Las imágenes evocaron recuerdos enterrados de su infancia y la hicieron sentir una conexión profunda con el cirujano francés. La realidad de que el médico que estaba frente a ella, presentando en un congreso internacional, había compartido raíces con su humilde pueblo, le llenó de asombro y un sentido de orgullo inesperado. En ese instante, el Congreso Internacional de la Sociedad de Cirugía no solo se convirtió en una oportunidad para aprender y crecer profesionalmente, sino también en un recordatorio palpable de que, sin importar el origen, los sueños y el conocimiento podían trascender fronteras y vincular corazones de maneras sorprendentes. Parte 10. Un encuentro en silencio. Al concluir el evento, Lenari, llena de admiración y gratitud, decidió acercarse al Dr. Isaí Benait para expresarle personalmente sus felicitaciones por la excepcional ponencia y compartirle el impacto significativo que tuvo en su corazón. Con paso decidido, se aproximó al distinguido neurocirujano, sintiendo una conexión inusual que trascendía el ámbito profesional. Dr. Benait, permítame felicitarlo sinceramente por su presentación. Para mí, que provengo del mismo pueblo, su historia y dedicación son una fuente de inspiración, expresó Lenari con una sonrisa. Isaí Benait, sorprendido y complacido por el elogio, correspondió con amabilidad. La conversación fluyó entre agradecimientos y anécdotas, creando un puente entre dos mundos que, a pesar de las diferencias, compartían una conexión inesperada. Sin embargo, al despedirse, mientras intercambiaban un apretón de manos, un silencio peculiar se instaló entre ellos. Lenari, al observar detenidamente la mano del Dr. Benait, se percató de un detalle que la dejó atónita. En la tabaquera anatómica, justo en la misma posición donde su madre y ella tenían un distintivo lunar, se encontraba un pequeño lunar en la piel del distinguido médico. El descubrimiento dejó a Lenari momentáneamente en silencio. La conexión que sentía con el Dr. Benait trascendía las palabras. El misterio de ese pequeño lunar compartido se extendía como un hilo invisible entre ellos. El significado de ese momento quedó suspendido en el aire, y Lenari, con los ojos fijos en ese detalle inesperado, se encontró perdida en la sorpresa y la reflexión. El encuentro, que comenzó como una expresión de admiración profesional, se transformó en un episodio silencioso que resonaría en la memoria de Lenari. La conexión entre sus mundos,
tejida por una combinación única de destino y casualidad, dejó en ella una sensación de maravilla y asombro que perduraría mucho después de que las luces del Congreso se apagaran. Parte 11. El vínculo inesperado. Con el corazón latiendo desbocado y la intriga palpable en el aire, Lenadi no pudo contener su curiosidad y, con una voz temblorosa, formuló una pregunta que resonaría en el silencio de la sala. Dr. Bennett, ¿cómo se llama su madre? El neurocirujano, notando la urgencia en la voz de Lenadi, respondió con sinceridad. Tengo dos madres en mi vida. La que me crió y educó se llama Adele, y mi madre biológica, quien me dio la vida, se llamaba Isabel Montaño. Al escuchar ese último nombre, un escalofrío recorrió la espina dorsal de Lenadi. La conexión de ese nombre con su propio pasado era innegable. Antes de que pudiera asimilar completamente la revelación, todo se volvió borroso y oscuro a su alrededor. La realidad se disolvió, y Lenadi se desvaneció en la inconsciencia. Al recobrar la conciencia, el doctor Isai Benait aún estaba a su lado, confundido por el giro inesperado de los acontecimientos. ¿Estás bien?, preguntó Isai Benait, preocupado. Lenadi, aún temblando, compartió con él la revelación que Isabel Montaño, su madre, le había confiado antes de fallecer. La existencia de un hermano, entregado en adopción a una pareja francesa. La comprensión iluminó los ojos de ambos, y lágrimas compartidas reconocieron el vínculo que los unía como hermanos. Poco tiempo después, la prueba de ADN confirmó lo que sus corazones ya sabían. Eran hermanos, unidos por la sangre y la revelación tardía de un lazo que la vida había mantenido oculto. En ese momento de conexión, compartieron lágrimas de asombro y gratitud, reconociendo la belleza de un encuentro que la vida había orquestado después de tanto tiempo. Parte 12. Un puente entre dos mundos. Decidida a profundizar sus lazos con Isai y explorar nuevas oportunidades, Lenadi optó por participar en un intercambio académico entre su universidad y una prestigiosa institución en Francia. Este cambio no solo representaba un paso significativo en su viaje académico, sino también una oportunidad para unir aún más sus destinos con el recién descubierto hermano. Durante su tiempo en Francia, Lenadi no solo se sumergió en sus estudios de medicina, sino que también se sumergió en la riqueza cultural que el país ofrecía. La experiencia no solo amplió su perspectiva médica, sino que también fortaleció su conexión con Isai y le proporcionó recuerdos compartidos que perdurarían toda la vida. Tras culminar su intercambio, Lenadi tomó la decisión de especializarse en infectología, aprovechando la oportunidad para profundizar aún más en su campo elegido. Esta elección no solo le brindó una comprensión más profunda de su disciplina, sino que también la colocó en una posición destacada en el mundo médico. Lenadi y Isai, con éxito en sus respectivas carreras, siempre recordaron sus orígenes compartidos. Su historia única, marcada por descubrimientos, desafíos y triunfos, se convirtió en un testimonio de la capacidad del ser humano para construir puentes entre diferentes mundos. Así concluye este relato, donde dos destinos individuales se entrelazaron en una narrativa compartida. Lenadi, con su pasión y dedicación, encontró no solo éxito profesional sino también la riqueza de relaciones que enriquecieron su vida y la de su hermano. Un puente entre dos mundos que culmina con la promesa de un futuro lleno de oportunidades y conexiones significativas. Parte 13. Un nuevo capítulo. Lenadi se encontraba en la cúspide de su carrera médica en tierras francesas. Después de completar su intercambio académico y especializarse en infectología, el destino le tenía preparada otra sorpresa. Durante una conferencia científica, conoció a Pierre Lefebvre, un distinguido científico francés con una pasión igual por la medicina y la investigación. Entre experimentos y descubrimientos, Lenadi y Pierre encontraron un vínculo único que fue más allá de la ciencia. Compartían sueños, valores y un amor profundo por el conocimiento. Después de años de colaboración, decidieron unir sus vidas en matrimonio, marcando el comienzo de un nuevo capítulo lleno de amor y éxito. Gracias a su dedicación y trabajo arduo, Lenadi y Pierre alcanzaron nuevas alturas en el campo científico. Sus investigaciones conjuntas marcaron pauta en el ámbito de la medicina, recibiendo reconocimiento a nivel internacional.
Juntos, formaron un equipo imparable, enfrentando desafíos científicos con valentía y determinación. La bendición de Dios siempre estuvo presente en sus vidas, guiándolos en cada paso. Lenadi agradeció cada logro, reconociendo que su historia, aunque llena de desafíos, también estaba impregnada de éxitos y alegrías. El amor y el apoyo de su esposo, combinado con su fe inquebrantable, le dieron la fuerza para superar cualquier obstáculo. Mientras avanzaban juntos, Lenadi continuó inspirando a otros con su historia. Sus conferencias y publicaciones se volvieron referencias en la comunidad científica y su legado trascendió las fronteras. Agradecida por cada logro, Lenadi entendió que su viaje no solo era personal, sino una fuente de inspiración para aquellos que enfrentaban desafíos similares. Así, en el rincón más inesperado del mundo, Lenadi encontró no solo un compañero de vida, sino también un cómplice en la búsqueda del conocimiento y la excelencia científica. Con su esposo a su lado y la gracia divina que los guiaba, Lenadi siguió dejando una huella imborrable en el campo médico, recordándole al mundo que, con fe y determinación, cualquier desafío puede convertirse en una victoria. Parte 14. El sueño hecho realidad. Después de años de éxitos científicos y logros personales, Lenadi y Pierre decidieron regresar a sus raíces, al pequeño pueblo que vio nacer a Lenadi y que siempre llevó en su corazón. Pero su regreso no fue solo un viaje nostálgico, era la realización de un sueño compartido. Junto a su esposo, Lenadi decidió darle a su comunidad algo más que recuerdos. Inspirados por la avanzada tecnología y los modernos hospitales que habían visto en Francia, la pareja decidió emprender un proyecto ambicioso, construir un hospital de vanguardia en su pueblo natal. Con determinación y la experiencia adquirida a lo largo de los años, Lenadi y Pierre planificaron meticulosamente cada detalle. Querían que este hospital fuera un faro de esperanza y salud, proporcionando a su comunidad acceso a la mejor atención médica posible. Equipado con la última tecnología, laboratorios de investigación y especialistas en diversas disciplinas, el hospital sería un centro de excelencia médica. A pesar de los desafíos y obstáculos que enfrentaron en el camino, la pareja perseveró. Contaron con el apoyo de la comunidad y se asociaron con expertos en la construcción de instalaciones médicas modernas. Cada ladrillo colocado y cada equipo instalado representaba el cumplimiento de un sueño compartido y la promesa de un futuro más saludable para aquellos que alguna vez caminaron por las mismas calles que Lenadi. La inauguración del hospital fue un momento de celebración. Lenadi y Pierre no solo estaban dando a su pueblo un regalo invaluable, sino que también estaban dejando un legado duradero. El hospital se convirtió en un faro de esperanza y un testimonio de que los sueños, cuando se persiguen con determinación, pueden convertirse en una realidad que beneficia a toda una comunidad. La pareja encontró una nueva forma de servir a los demás, combinando la excelencia científica con el deseo de devolver a la comunidad que los vio crecer. En ese hospital, el corazón del pueblo y el conocimiento del mundo se fusionaron para crear un centro de curación que perduraría mucho más allá de sus propias vidas. Y así, Lenadi y Pierre dejaron un legado que trascendió fronteras y demostraron que, incluso desde pequeños rincones del mundo, se pueden iniciar grandes cambios. Parte 15. La tormenta llega. 2 años después de la apertura exitosa del hospital, la comunidad disfrutaba de los frutos de un acceso mejorado a la atención médica. Sin embargo, un oscuro presagio se cernía en el horizonte, la llegada inesperada del COVID-19, una tormenta silenciosa que cambiaría la vida de todos. Los primeros casos comenzaron a llegar al hospital, marcando el inicio de una época de incertidumbre y temor. El personal de salud, que había experimentado el triunfo de la construcción del hospital, se encontraba ahora al frente de una batalla inesperada contra un enemigo invisible y devastador. La tensión se palpaba en el aire mientras los pasillos del hospital se llenaban de pacientes, algunos luchando por su vida. El temor se reflejaba en los ojos de los médicos y enfermeras, quienes enfrentaban un enemigo sin rostro que no discriminaba entre ricos y pobres, jóvenes y ancianos. El sonido constante de las alarmas, las luces parpadeantes de las salas de cuidados intensivos y los pasillos llenos de personal sanitario cubierto con trajes protectores creaban una escena que parecía sacada de una pesadilla. El hospital, que antes irradiaba esperanza, ahora se encontraba en el epicentro de una batalla contra un enemigo invisible y mortal.
El sacrificio del personal de salud se volvía más evidente cada día. Sin importar el agotamiento, se enfrentaban valientemente a la creciente marea de pacientes. Las lágrimas se derramaban en los momentos más oscuros, pero también se veía la resiliencia y el espíritu inquebrantable de aquellos que habían dedicado sus vidas a cuidar de los demás. A medida que el virus se propagaba, la comunidad se unía en un esfuerzo colectivo para hacer frente a la adversidad. El hospital, construido con amor y esperanza, se convirtió en un refugio en medio de la tormenta. La solidaridad y la empatía surgieron en cada rincón, recordando a todos que, incluso en la oscuridad, la luz de la humanidad podía brillar con fuerza. En este momento crítico, la comunidad enfrentaba la realidad de la fragilidad humana y la necesidad de unir fuerzas para superar la amenaza. La historia que una vez estuvo marcada por el éxito y la esperanza se enfrentaba ahora a una prueba que pondría a prueba la fortaleza de todos. La tormenta del COVID-19 había llegado y el futuro permanecía incierto en medio de la oscuridad. Parte 16. Un amor enfermo. En medio de la vorágine de la pandemia, la tragedia golpeó directamente a Lennady cuando su propio esposo, aquel científico francés con quien compartió sueños y éxitos, cayó víctima del virus. La impotencia y el miedo se apoderaron de su corazón mientras veía a su amado luchar por su vida. Su esposo fue ingresado a cuidados intensivos y la máquina de soporte vital se convirtió en su acompañante constante. Lennady, a pesar de ser una experta en enfermedades infecciosas, se sentía impotente ante la magnitud de la situación. Sus conocimientos profesionales no podían cambiar el destino incierto que enfrentaba a su ser querido. Día tras día, Lennady se aferraba a la esperanza y a su fe, orando incansablemente por la recuperación de su esposo. Cada amanecer se volvía un regalo precioso, y cada atardecer una prueba más de fortaleza. La sala de cuidados intensivos se llenaba de sonidos mecánicos y monitores que marcaban la lucha silenciosa de su esposo por seguir respirando. A pesar de su título y experiencia, Lennady se encontraba en la posición más vulnerable de todas, la de un ser humano enfrentando la fragilidad de la vida y el dolor de la pérdida. La pandemia no discriminaba, y su esposo estaba en la encrucijada entre la vida y la muerte. Los días se volvían una agonía interminable, pero Lennady nunca dejó de ser el faro de esperanza para su esposo. Aunque la ciencia no podía garantizar un final feliz, el amor y la fe continuaban siendo su guía en medio de la oscuridad. Cada latido de su corazón resonaba con el deseo ferviente de ver a su esposo recuperarse y volver a compartir juntos la luz del día. En esta batalla contra el virus, Lennady comprendió la vulnerabilidad de la vida y la fortaleza que se encuentra en la fe y el amor. La pandemia no solo afectó a la comunidad en general, sino que tocó profundamente su propio hogar, recordándole que, incluso en los momentos más oscuros, el lazo del amor puede sostenerse con fuerza. La historia de Lennady y su esposo se volvía un testimonio de resistencia y esperanza en medio de la adversidad. Parte 17. Renacer de la esperanza. El agotamiento y la fatiga se acumulaban en el cuerpo de Lennady mientras ella persistía en la lucha contra el implacable COVID-19. Los días se volvían una amalgama de emociones y responsabilidades, cada uno cargado con la incertidumbre de la pandemia. En medio de esta vorágine, su cuerpo finalmente cedió y Lennady se desplomó. Sus colegas, rápidos en la respuesta, la auxiliaron y la llevaron a una sala para examinarla. Los minutos parecían eternos mientras aguardaba el veredicto de los exámenes clínicos. La noticia que recibió no solo sorprendió a Lennady, sino que iluminó su mundo con un destello de esperanza: estaba embarazada. La vida, en su inesperada manifestación, se abría paso en medio de la crisis. La noticia resonó en el hospital como una melodía de alegría en medio de la sinfonía caótica del COVID-19. Lennady, experta en enfrentar enfermedades y desafíos, se encontraba ahora ante una nueva realidad, una que llevaba consigo la promesa de la vida y la renovación de la esperanza. El embarazo se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad, recordándole a Lennady la capacidad resiliente de la vida y la posibilidad de un mañana mejor. Aunque la batalla contra la pandemia persistía, esta nueva vida que crecía dentro de ella le otorgaba un propósito renovado y una razón para seguir adelante.
Lenadi continuó su labor en el hospital, ahora con una chispa adicional en sus ojos y una conexión profunda con el milagro que se gestaba en su interior. La maternidad se entrelazó con su papel como profesional de la salud, recordándole que, incluso en los momentos más oscuros, la vida puede florecer. Así, en medio de la fatiga y la incertidumbre, Lenadi encontró una razón para sonreír. La historia que ella estaba escribiendo trascendía las páginas de la pandemia y se convertía en un testimonio de fortaleza, esperanza y el eterno ciclo de la vida. Parte 18. El renacer de la familia. Con cada día que pasaba, Lenadi veía una luz de esperanza en el horizonte. La fortaleza de su esposo demostró ser una inspiración para todos en el hospital y finalmente, después de semanas de lucha, salió de la unidad de cuidados intensivos. El sonido de su risa, aunque débil al principio, resonó como una melodía de triunfo en los pasillos del hospital. El tiempo avanzó y la pandemia comenzó a ceder, dejando espacio para momentos más livianos y, en el caso de Lenadi y su esposo, emocionantes. Después de tantos desafíos, la pareja recibió una noticia que iluminó aún más su mundo. Estaban esperando una niña. La vida, en su maravillosa complejidad, les ofrecía la oportunidad de darle la bienvenida a una nueva generación. La emoción llenó el hogar de Lenadi y su esposo mientras comenzaban a prepararse para la llegada de su pequeña. Después de mucho reflexionar, decidieron nombrar a su futura hija como la madre de Lenadi, Isabel. Un homenaje a la mujer que les unía, tanto en el recuerdo como en la anticipación del futuro. Sin embargo, mientras se sumergían en la dicha de la maternidad que se avecinaba, un misterioso giro del destino dejó a Lenadi y a su esposo perplejos. Una ocurrencia inesperada, algo que desafiaba la lógica y dejaba una intriga palpable en el aire. Un pequeño detalle, una señal sutil que sugería que la historia aún guardaba sorpresas. ¿Qué secreto aguardaba en el horizonte? ¿Cuál era el misterio que se desplegaría en la próxima página de sus vidas? La respuesta quedaba suspendida en el aire, asegurándose de que la emocionante travesía de Lenadi, su esposo y su futura hija llevara consigo el suspenso de lo desconocido, prometiendo un próximo capítulo lleno de sorpresas y desafíos.